Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente en los estudios de AM750. Les recordamos que el jueves estaremos en Resistencia, en Chaco, en el Domo del Centenario, ahí en la Feria del Libro. El viernes volvemos a Buenos Aires y estaremos haciendo la matiné a las 8 de la noche en Caras y Caretas, en la calle Venezuela 330. Y el sábado estaremos en Luján, en el Teatro Trinidad Guevara, cuyas entradas están en boletería del teatro allá en Luján. Muy bien. Hablaremos hoy de La venganza de Pausanias. Y el protagonista es el rey Filipo de Macedonia, el papá de Alejandro Magno. Filipo gobernó Macedonia entre el año 356 y el 336 a.C. Fue un rey legítimo, pero no del todo hereditario, pues su hermano mayor, Perdicas II había muerto cuando su hijo, el hijo de Perdicas, era todavía un niño. Entonces no había, como en muchos otros lugares y épocas, no existía la institución de la regencia. Y el hijo de Perdicas era un niño, y entonces lo que correspondía era que la asamblea macedónica se reuniera y eligiera un rey. Y lo hizo, y lo eligieron a Filipo. Sabemos que fue un general extraordinario, que tuvo una política agresiva, que invadió cientos de lugares que vinieron luego a forjar el imperio que solidificara a su hijo Alejandro. Sabemos también que el orador Demóstenes construyó las llamadas Filípicas, una palabra que todavía hoy se usa, ¿no? Como diciendo, me soltó una filípica, o le dio una filípica. Las filípicas son una serie de discursos de Demóstenes que instruían sobre la amenaza que implicaban los macedonios para la libertad de Grecia, ¿no? También sabemos que fue un gran seductor el rey Filipo, que tuvo muchas amantes y muchos mancebos. Antes de toda la gesta de Filipo, sucedió algo que signó de algún modo su destino. Cuando Filipo era príncipe, tenía 16 años, ¿no? Su hermano mayor, Perdicas, que era el rey, firmó un tratado con Tebas, y como garantía tuvo que proporcionar un rehén de la familia real, y lo mandó a Filipo. En Tebas había una institución muy curiosa, fundada por Pelópidas, la llamada Falange Sagrada. Era un cuerpo militar de élite formado por parejas de amigos, parejas que habían hecho el juramento de resistir o caer juntos. Bueno, allí Filipo fue, en Tebas, fue tratado más como un invitado que como prisionero, y se hizo miembro de esa falange. Aprendió las artes bélicas de los mejores maestros, y también aprendió esta costumbre de formar parejas de guerreros, ¿no? Una costumbre que, digo como dato curioso, apareció también durante la llamada campaña del desierto, ya que algunos indios pampas tenían esa costumbre de pelear juntos, ¿no? Pelear espalda contra espalda, no sé, había evidentemente algunas estrategias y tácticas para pelear así. Bueno, en estos ejercicios se adiestró Filipo y agregó, a fuerza de entrenamiento, el gusto por los muchachos. Entonces tuvo muchos novios, y estos amores le trajeron un problema. Cuando regresó a Tebas, se hizo rey, o lo eligieron rey, como hemos contado. Se casó con Olimpia, que fue la mamá de Alejandro, y pronto nació Alejandro. El rey, aunque casado, sostenía sus amores con hombres y con mujeres. Todas las fuentes coinciden en el amargo resentimiento de Olimpia, que vivía atenta a cualquier amenaza que pudiera surgir contra su hijo Alejandro. Quizá no tanto le molestaba que su marido tuviera otras mujeres, sino que pensaba que los hijos ilegítimos que Filipo tenía con sus amantes pudieran usurpar
el trono de su hijo Alejandro, ¿no? Y pensaba también que los muchachos que se acercaban al rey también podrían ser conspiradores en potencia. Filipo quiso reproducir en Macedonia aquellas falanges que había visto en Tebas, y tenía como compañero a un tal Pausanias. Se habían jurado fidelidad eterna, pero según parece Filipo carecía de la constancia propia de aquella falange y muy pronto desechó a Pausanias por un nuevo capricho, otro muchacho. Entonces Pausanias, muy resentido, durante una borrachera, insultó y maltrató a este muchacho nuevo, ¿no? Y este chico, ofendido, para rechazar el insulto, podemos decir que se suicidó, porque dejó un mensaje en donde explicaba su acto y su indignación, y en la siguiente batalla, había batalla toda la semana, ¿vio? Claro. Marchó directamente contra el enemigo, buscando la muerte, y la encontró. Otro noble, llamado Ataro, que era pariente del muerto, pariente de este pibe nuevo, organizó un castigo para Pausanias. Lo emborrachó en una fiesta y envió a unos amigos a que se la dieran. Lo fajaron. Bueno, Pausanias se la aguantó y una vez recuperado, para mostrar su indignación, bueno, Pausanias siempre estaba interesado, lo que quería era volver a ser compañero de Filipo. Claro, estaba ahí. Y bueno, indignado porque lo habían fajado, los amigos de aquel muchachito que se había suicidado, fue a verlo a Filipo. Dijo, mirá, vinieron estos pibes, amigos del otro pibe que andaba con vos, y me fajaron. Quiero venganza. Pero Filipo, que estaba rencoroso por la muerte del amiguete, se negó a complacer a Pausanias. Pero a modo de compensación, medio para sacárselo de encima, le dio un puesto en la guardia. Y Pausanias aceptó. Alejandro, que entonces tenía 13 años, oyó la historia. Los años pasaron y Filipo se enamoró ahora de una dama y repudió a su esposa Olimpia. Y se preparó entonces una nueva boda. Esta nueva muchacha era sobrina del mismo Ataro, Señor. aquel que se había vengado de Pausanias moliéndolo a palos. Pueblo chico. Bueno, y la vieja historia resurgió. Pausanias, despechado, revivió su odio. Pausanias, integrante de la guardia de Filipo. Ahora bien, Filipo había preparado una boda magnífica, había invitado a tipos de alto rango, embajadores de toda Grecia. En la ceremonia, que fue celebrada ahí en el teatro de Ega, la antigua capital de Macedonia, después fue Peldia, ¿no? Bueno, en el teatro pensaban honrar a los 12 dioses olímpicos con juegos en honor a ellos. Cada dios estaba representado por una estatua. Había además una estatua de Filipo también que cerraba el desfile. Y bueno, hacía que los dioses fueran 13, ¿no? Filipo pensó que era el momento ideal para refutar la propaganda de la que hemos hablado, que se estaba haciendo en Atenas, por medio de Demóstenes y otros, sobre su tiranía. Entonces decía, el tirano Filipo, qué sé yo. Tradicionalmente los déspotas se desplazaban rodeados de guardias y qué sé yo. Cuando planificó su boda, Filipo dispuso que una vez entrados al teatro, su guardia personal se detuviera en la puerta para dejarlo entrar solo. Una vez que todos los invitados ya estuvieran en el teatro, entonces llegaría él con la guardia, pero en la puerta se quedaban ahí y entraba solo. El capitán de aquella guardia, Claro. era Pausanias. Al comenzar la ceremonia, Filipo dejó la guardia en la puerta y Pausanias, detrás de una columna, se le acercó y le clavó una daga en el corazón. Después, Diodoro Século cuenta que el asesino salió rajando por un viñedo que se encontraba detrás del teatro. Conmueve este detalle, ¿no? Esa alternancia entre
el campo y los teatros y los edificios más importantes. Sí. Atrás había un yuyal. Hoy no hay manera que haya un teatro y un viñedo al lado. No hay ninguna manera. Y ya estaba Pausanias por ponerse a salvo cuando tropezó con una cepa el tallo enterrado de la vid, ¿no? Y entonces lograron alcanzarlo. Y Pausanias fue entonces ejecutado. Los jefes y los nobles se apiñaron en torno a Alejandro y formaron una guardia que lo trasladó a la ciudadela, y ese mismo día se convirtió Alejandro en rey de Macedonia. Algunos han sospechado del propio Alejandro por ese asesinato, y otros también de Olimpia, pero la verdad es que ninguno de los dos tuvo que ver en estos crímenes. Ahí Alejandro empezó a construir su enorme poder y tuvo también sus amigos, sus enemigos, su séquito personal. Es decir, tuvo también una banda, la banda de Alejandro. Y la banda de Alejandro es el nombre con el que se conoce en la Argentina esta canción de Irving Berlin, que vamos a escuchar ahora porque evidentemente ha sido compuesta en alusión al entorno más íntimo de Alejandro de Macedonia. La escucharemos en la versión de Ella Fitzgerald.